amigos y amigas del canal, llegamos a un nuevo programa de los especiales basados en la Rueda del Año. Hoy este programa está basado en Samhain, la Noche de Difuntos, la Noche de Todos los Santos, el Día de Muertos y cómo estas tradiciones pagano-celtas de nuestra vieja Europa han ido evolucionando y degenerando en esta moderna festividad que ya llamamos Halloween. Para conocer todos los misterios detrás de estas festividades, su simbolismo, su evolución, cómo han llegado a formar parte del imaginario colectivo, ese culto a los muertos, antiguos rituales bajo la luna. Os invito a que me acompañéis en este viaje a través del tiempo y del espacio donde los vivos y muertos se encuentran y el pasado cobra vida. Para este viaje no podía faltar nuestro invitado estrella de este canal, que es nuestro doctor en historia y guía por los misterios mágicos de Toledo, y no solo de Toledo, sino, como vais a ver, por los misterios también mágicos del pasado, del paganismo, de los mitos, las tradiciones antiguas, que no es otro que Gonzalo Rodríguez, a quien me complace invitar otra vez a este canal. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu cuarto programa aquí con nosotros. Ya van 4, vaya, joder. Y muy especial porque está basado en esta festividad de Samhain que para los celtas marcaba el fin y comienzo de año. Entonces, sí, bueno, yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo por cómo funciona a día de hoy, que se ha convertido en cierta medida en una bufonada, lo hemos hablado a veces tú y yo. Entonces, bueno, pues para ver sus orígenes, su presencia en la tradición cristiana y luego, bueno, pues su presencia en la cultura popular de nuestro tiempo, la cultura pop, y cómo a partir de ahí, bueno, pues se degrada hasta lo que a día de hoy muchas veces es una mamarrachada, sin más, una bufonada. Bueno, sí, yo voy a hacer una propuesta para salir de la bufonada sin por ello tener que renunciar a la simbología y al contenido de esta vieja tradición. A ver si consigo convencer a alguien de lo que nos vea. Pues eso luego nos lo cuentas al final. Ahora vamos a empezar por el principio, por el origen celta de esta festividad. Entonces te quería preguntar qué significado tenía esta festividad de Samhain para los celtas, cómo se celebraba y cuál era su importancia dentro del calendario celta, que en los anteriores programas hemos hablado también de la Rueda del Año, pero este momento era muy importante y muy especial. Cuéntanos. Vamos a ver, efectivamente tiene que ver con la Rueda del Año y se produce en un punto intermedio entre el equinoccio de otoño, a finales de septiembre, entre el 21 y 23 de septiembre, y el solsticio de invierno propiamente dicho, que es después la Navidad, efectivamente la Navidad cristiana, entre el 21 y el 23 de diciembre. Entonces, en un momento intermedio que simboliza en gran medida el atardecer del año, la llegada del invierno, el crepúsculo anual, que es lo que está pasando a finales de octubre, primeros de noviembre, aparece una fiesta que en gran medida conocemos gracias a unos restos arqueológicos que se conocen con el nombre del calendario de Coligny, vinculado al mundo galo, a la céltica gala, al mundo de los galos, y al mismo tiempo a determinadas tradiciones que se investigan en el ámbito de la arqueología, buscando las fuentes primarias, las fuentes literarias, que vamos a rastrear en el mundo irlandés, en el folclore irlandés. Luego veremos que como lo podemos rastrear con otros nombres y otras formas en distintos lugares de Europa, incluida España. Pero lo interesante aquí es que, ojo, una fiesta vinculada a los muertos y a la idea de la continuidad entre los vivos y los muertos es una fiesta no solo céltica, no solo vinculada al calendario celta, sino que también se puede encontrar en Roma. Recordemos que Roma distingue lares, manes y lemures. Y en torno a los lares y los manes hay una serie de festividades. Bueno, pues salvando las distancias, el mundo celta y muy vinculado a esa rueda del año y a ese crepúsculo del año, genera una fiesta que en la terminología celto-irlandesa llaman de Samhain, de Samonios. Esta es una palabra que nunca se ha usado antes fuera de ese contexto. Solo recientemente, bueno, pues se habla de Samhain como si fuera algo que puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Bueno, porque usamos la terminología celto-irlandesa, pero a donde queremos llegar al final es que el calendario céltico funciona a partir de las noches. Se cuentan los días por las noches, se cuentan los años por los inviernos. La luna y las fases de la luna hacen parte fundamental de ese calendario celta. Y es aquí donde aparece esa idea de al atardecer del año, en el otoño del año, en la zona liminal
del crepúsculo, en este caso el crepúsculo del año, la posibilidad de la fiesta de los muertos, entendida como una continuidad entre los vivos y los muertos. Vivos y los muertos estarían en el distinto plano de un mismo viaje, de un ciclo infinito de renacimiento. Lo correcto es más decir renacimiento que reencarnación, para entendernos. Funcionando así toda esta fiesta como una especie de conexión con el mundo de ultratumba a partir de los vivos. Es un escenario que tiene dimensión iniciática, con las mascaradas de invierno, las calaveras, perdón, con las he llamado mascaradas de invierno, perdón, con las mascaradas tenebrosas o cadavéricas. No nos confundamos, las mascaradas de invierno son entre enero y febrero. Me he equivocado ahí, quería decir con las mascaradas cadavéricas, con las calaveras de ánimas, con los tubérculos vaciados con forma de calavera, con el candil dentro. Y a partir de aquí también toda la idea de una especie de fiesta en la que las bebidas alcohólicas, los dulces, el intercambio con los muertos, la ofrenda de semillas a los difuntos, bien, pues todo este tipo de prácticas que no son exclusivas, ya digo, del mundo celta, que se pueden rastrear en el mundo romano, que a partir de ahí no han dejado de darse en general en la civilización occidental. En el mundo celta han estado especialmente presentes, han pervivido especialmente en el mundo celto-irlandés, también en el noroeste español, aunque se conozca menos también en el noroeste español, y bueno, luego lo veremos, de ahí ha emigrado a Estados Unidos y de ahí ha vuelto rebotado en el famoso Halloween, ¿no? Pero a donde quiero llegar, y no sé si me estoy yendo por las ramas, al final es que existe una especie de momento del año que simbólicamente es el crepúsculo, el atardecer del año antes de la noche invernal, a una sociedad o una civilización, la céltica, en la que la noche y el invierno es el punto de partida, de ahí que el año arranque cuando vaya a atardecer, en el crepúsculo, entonces en el Samhain, y vinculado a ese atardecer o zona liminal, el encuentro de los vivos y los muertos. Y las prácticas festivas en torno a comunicarse con esos difuntos. En este sentido, dejarme que os lea un fragmento que tengo aquí, de un libro que recomiendo siempre, El origen de las fiestas, de Domingo Domené Sánchez, El origen de las fiestas, la cristianización del calendario, en editorial Laberinto, que fijaos, el fragmento dice así. Yo creo que resume bastante lo que me planteas. Dice, el año céltico se centraba en 4 grandes ciclos festivos. El más importante era el Samhain, que se iniciaba el 1 de noviembre, comienzo del año nuevo, y que duraba hasta el día 10. En la noche que precedía ese día de año nuevo, es decir, en la noche del 31 de octubre, los druidas encendían un fuego nuevo frotando 2 palos de roble, el árbol sagrado de los celtas. Con él se prendía una gran hoguera en torno a la cual se entonaban canciones. Le seguía una gran asamblea a la que era obligatorio asistir, so pena, según la leyenda, de perder el juicio. En esta asamblea, que funcionaba como un auténtico parlamento, se discutían todo tipo de asuntos, vinculados a la vez al recuerdo de los muertos, del linaje, de los antepasados. Y después había un gran festín tras el cual se llevaban flores a los cementerios y quien quería abría incluso los sepulcros de sus antepasados, en comunicación directa ya con los restos calaverizados de sus antepasados. Se abrían las puertas del Sith, el mundo de los dioses y de los héroes, se abría a los vivos. Se producía la comunicación entre los vivos y los muertos. Aquí hace una referencia directa a un verdadero especialista en este tema en España, que es Francisco Marco Simón. Es una cita directa de un libro de Francisco Marco Simón, que es un estudioso de esta cuestión académico, una maravilla de intelectual a este respecto. Lo que más que una metáfora o imagen alegórica quería ser una realidad, ya que se afirmaba que cualquier persona viva podía descender al mundo de los muertos y comunicar directamente con estos si permanecía junto al sepulcro al día siguiente del Samhain. Es la idea de que hay un momento concreto en el año donde vivos y muertos pueden intercambiar. La comunicación con los muertos, la necesidad de recibir consejo o orientación de los muertos es un clásico del mundo antiguo. Recordemos que Ulises baja al reino de los muertos, baja al Hades, para que los difuntos le indiquen el camino de vuelta. Concretamente, Tiresias el tebano, el antiguo adivino ya muerto desde el Hades, le indica a Ulises el camino de vuelta. Dice, para ayudar a esa comunicación con los muertos y mientras se hacía compañía a los cráneos de los antepasados que previamente habían sido pintados de vivos colores,
se pasaba la noche una especie de juerga funeral, en la que podía abundar la bebida, los dulces y la música. En el ámbito del mundo céltico, que va de España a Irlanda y de Francia al norte de Italia, la vigilia del Samhain tuvo gran arraigo. Reminiscencia de esa noche extraña y jovial es la noche famosa del Halloween que a día de hoy tenemos en el mundo anglosajón. Es decir, el texto, aunque tiene un tono divulgativo, toca algunas fibras o palancas fundamentales de comprensión de qué es lo que tenemos por delante. Por un lado, un calendario vinculado a las etapas del Sol, al ciclo solar anual, pero en el que la parte oscura del año y la parte oscura del día se toma como punto de partida. La noche, el invierno y la luna vinculada a la noche y al invierno. Un elemento fundamental. A partir de aquí, en ese momento liminal del crepúsculo, finales de octubre, primeros de noviembre, el crepúsculo del año, el encuentro con los muertos. Entre los vivos y los muertos no habría una distancia insalvable, no habría un abismo ontológico, sino que sería un mismo plano con distinto grado, con unos muertos que renacen y unos vivos que algún día también morirán para volver a renacer. En ese ciclo infinito, samsárico, diríamos, utilizando terminología hindú, que el propio Julio César recoge al hablar de los druidas y de las creencias de los galos celtas. Entonces, esto que sería algo que podemos rastrear en la arqueología, el calendario de Coligny, en el estudio de las fuentes literarias tradicionales, en la mitología irlandesa, en el folclore popular, que podemos rastrear incluso en el folclore más antiguo, y aquí ya te puedes ir a fiestas que todavía a día de hoy se han podido documentar en Galicia, en Asturias, donde aparece un folclore popular de vestiduras cristianas, ahora lo veremos, pero cuyo fondo parece que remite precisamente al ciclo pagano. Bien, pues todos estos elementos son los que nos tienen que ayudar a discernir el origen de eso que llamamos Samhain, de eso que después ha sido la fiesta de todos los santos y de fieles difuntos, que hemos conocido en España en el ciclo católico, y que a día de hoy ya en el ámbito de la cultura moderna, postmoderna, pop, es el Halloween, con todo lo que implica, a veces hemos dicho, de bufonada o de mamarrachet, que hablaremos después de ello. Entonces, no sé si me he alargado, seguro que sí, y espero haberme, aunque sea mínimamente explicado, sobre las raíces históricas del llamado Samhain vinculado a la Europa céltica, la céltica europea de la Edad del Hierro. Pues seguimos. Y un inciso, esta pregunta no la tenía, pero me ha surgido mientras hablabas, la importancia del fuego en todas las festividades de la rueda del año. Fíjate, en el programa del solsticio de verano hablamos de la importancia de las hogueras de San Juan en su cristianización, en el solsticio de invierno igual, con ese tronco en la hoguera y luego derivado en los troncos de Yule. Aquí igual nos falta el programa sobre Beltane, que sería el 1 de mayo, otra festividad sobre la fertilidad, que igual tiene la hoguera también una importancia enorme. Y aquí lo mismo. Entonces, el fuego, o sea, ¿cómo relacionarías esa simbología, ese uso del fuego en todas las festividades que son muy diferentes entre sí? Pero ahí está. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que para el mundo tradicional y para estas sociedades tan antiguas, todavía viven en un estado de sacralización del cosmos, en un estado de hierofanía. Esto es algo que de manera filosófica incluso se rastrea en Platón y sus discípulos, los neoplatónicos, que es muy fácil estudiar cuando estudias el Dharma hindú, lo que sería la única religión indoeuropea que se ha mantenido viva desde la edad del bronce, ¿no? Sería la religión hindú, y ahí encuentras esa idea de la sacralización del universo y del mundo. Plantas, árboles, animales, montañas. Entonces, en esa interpretación del mundo natural como algo habitado del numen, de lo sagrado, la idea del fuego como manifestación de esa numen, de esa dimensión de lo sagrado, de esa dimensión de la hierofanía. Recordar que incluso ya en el ciclo medieval, despectivamente a lo que pueda quedar de paganismo en según qué zonas remotas de Europa, despectivamente a veces se les llama adoradores del fuego. En torno al fuego se organizaría la práctica, el ritual o la liturgia pagana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el fuego, en cuanto a hierofanía, en cuanto a manifestación del misterio y lo sagrado en el mundo, de lo sagrado en lo profano, tiene un potentísimo nivel simbólico, y obviamente una fiesta como esta de la noche, de la oscuridad, el fuego tenía que jugar un papel fundamental. Y aquí, al mismo tiempo, en torno al fuego, los muertos que vuelven. Fíjate que se habla aquí
de sacar las calaveras y pintarlas. Eso también implica pintarte tú mismo como calavera, convertirte tú en esos muertos que estás llamando, participar de una mixtura de vivos y muertos en la noche liminal, en la noche crepuscular del año. Todos estos elementos siempre hay que entenderlos entonces en cuanto a la manera que tiene el hombre tradicional y antiguo de vivir las cosas del mundo, que es una manera profundamente poética y simbólica, impregnada siempre esa dimensión de lo misterioso y lo sagrado, de la teurgia, de la hierofanía. Bien, esas son las coordenadas en las que, si sabemos separar el grano de la paja, podemos distinguir los elementos fundamentales realmente valiosos de toda esta tradición del Samhain, de la calavera, de los muertos, de la invocación a los difuntos, de los jóvenes que se disfrazan de esos mismos muertos, con los que se tendrían que comunicar para que los muertos les den consejo de orientación, sabiendo que los jóvenes algún día también morirán y podrán tener que renacer en el ciclo infinito de muerte y resurrección, ¿no? Que ya ha dicho Julio César señala para la Galia y que encontramos en la propia mitología irlandesa. Entonces, con todos estos elementos, no nos debe extrañar que el fuego, bueno, pues haga parte de la teurgia del Samhain, ¿no? Haga parte de la liturgia de la noche de los difuntos. Tiene su lógica. Y poniendo un contrapunto, un punto de contraste, la festividad de Samhain también marcaba el fin de la temporada de cosechas. ¿Tú ves algún punto de unión entre que sea un fin de ciclo de esa temporada de cosechas, que al fin y al cabo es vida, ¿no? Porque es recoger la vida para alimentar a los vivos, con todo este culto a los muertos? Porque parecen dos cosas. Total. Va de la mano absolutamente. La rueda del año tiene muchísimo que ver con el neolítico, con la domesticación de las plantas y la comprensión del ritmo, ciclo de vida de las plantas, de la semilla, del papel de las semillas. Estoy pensando el papel de las semillas en muchas fiestas de santos y difuntos implica llevar semillas a los muertos. En la Grecia antigua, la idea de los pitagóricos que hacen de la semilla el símbolo del alma que tendrá que renacer. En la manera que tienen de festejar la Noche de Muertos en México, el papel de las semillas, normalmente de maíz, que llevan a las tumbas, los propios dulces, que van a tener que ver con unos cereales que mezclados con la miel, bueno, pues son como el banquete funerario que estableces con los difuntos. Entonces, sí, totalmente la cosecha hace parte fundamental de la rueda del año, además de esa idea de lo que muere renace. Yo digo más renacer que reencarnar, para no confundirnos, ¿no? El día que yo fallezca no reencarna nunca Gonzalo. Renazará en todo caso, si nos atenemos a esta doctrina, entre comillas, el karma o la energía o inercia vital que yo haya podido encarnar. Lo que renace es eso, ¿verdad? Bueno, pues conforme a todas estas ideas, yo creo que es donde también hay que ubicar el papel del ciclo agrícola en el calendario pagano celta y en estas fiestas también de Samonios. Y bueno, ya has mencionado antes que en la noche de Samhain el mundo, digamos que el velo que separa el mundo de los vivos y de los muertos es como que es más fino y entonces podían converger ambos mundos. ¿Se hacía algún tipo de ritual de componente esotérico para contactar con los muertos? Te hablo no solo desde el origen de las tradiciones celtas, sino más adelante en el tiempo. No, ¿sabes lo que pasa? Que no tenemos la liturgia. Yo siempre digo que no se va a poder ser druida a día de hoy, que no tienes ni la liturgia, ni la Eucaristía, ni los textos sagrados. Otra cosa es que tú despiertes a una sensibilidad antigua, donde de nuevo el mundo es escenario de hierofanía y puedes hacer el rito como te urgia, pero eso ya es una cosa que ocurre muy a nivel interior, ¿no? Pero a nivel exterior careces, digo, de la Eucaristía, de la liturgia, del ritual, de los textos, careces de todo lo que permitiría conocer en profundidad qué significaba realmente, en última instancia, todos los elementos que participan en el Samhain. Ahora, dicho esto, pues posiblemente gracias al folclore, gracias a las leyendas, a la cultura popular, sí sabemos el papel del brujo y de la bruja, ¿verdad? La noche de las brujas que tratan con los muertos, la noche del brujo, el brujo que invoca a los muertos. Entonces, es posible que eso que nos llega como la bruja que invoca a los muertos en la noche de santos y difuntos, o incluso al romancero viejo, estoy pensando en el romance Conde Arnaldo, ¿no? La mañana de San Juan aparece el marinero misterioso que solo dice su cantar a quien con él va. El cantar misterioso que para las aves, que para los peces, que para el cosmos, que parece que genera una campana de silencio y quietud. Bien, todos esos elementos de la cultura popular, en el romancero viejo español salen,
pueden estar remitiéndonos a esa idea de una práctica, a una teurgia de los muertos, ¿vale? Una especie de especialista o hierofante de la noche de Samhain, del encuentro entre la vida y la muerte. Hay que pensar que el mundo tradicional, no ya el mundo celta, el mundo romano, el mundo griego, claro, el mundo indoeuropeo en general, jamás contempla la muerte de una manera materialista, es decir, la vida no termina, la vida se renueva en un ciclo infinito, en cuyo centro, como en el centro de la esvástica, lo hemos hablado otras veces, está el absoluto, ¿no? El motor inmóvil, ¿verdad? El dis pater que dice Julio César. El dis pater es oscuro para los galos, parece que está en el centro de todas las cosas mientras todas las cosas giran incesantemente. Entonces, a partir de aquí, pues seguro que existió esa dimensión de teurgia o de hierofante de la noche de los muertos, pero no conocemos ni sus vestiduras, ni sus recitaciones, ni su liturgia. Lo que sí podemos es inferir a partir de los restos arqueológicos, del estudio del folclore, de las fuentes literarias tradicionales, mayormente irlandesas, pero no solo, pues una serie de elementos que nos ayudan a comprender que eso se debía dar así, pero que a día de hoy ya solo te llega en cuanto a un eco, a una inercia. Pero no, vamos, no tienes el misal, no tienes el misal del druida para la noche de Samhain. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco en el tiempo, porque una vez ya se cristianiza esta festividad, ahí sí que ya hay ciertas liturgias, ciertos ritos, costumbres, tradiciones. Entonces, ¿cómo fue el proceso de cristianización de esta festividad de Samhain? ¿Y qué estrategia utilizó la Iglesia para integrar una festividad tan arraigada en la cultura celta? Que bueno, Vamos a esta ver. Sí, sí, transformación sí. de pagano en cristiano ya lo vimos también en la noche de San Juan, en lo de, bueno, en Beltane, el solsticio de invierno, o sea, todo tiene una transformación, está claro. Sí, bueno, al hablar de la noche de San Juan, al hablar de la propia Navidad y, por supuesto, al hablar ahora de la noche de Santos y Difuntos, nos encontramos con el mismo proceso. Esto es, entre el ciclo pagano europeo, grecorromano y celto-germano, y el ciclo cristiano católico y cristiano ortodoxo, de Bizancio a Irlanda y de Centro Europa a Sevilla, ¿no? Por decirlo así, en todo lo que es ese ciclo de la cristiandad, no se produce una fractura, una ruptura, sino que se establecen líneas de continuidad para que esa Europa pagana siga presente de otra manera en la plantilla religiosa, me atrevo a decir casi ideológica, del cristianismo. Aunque esto implique adulteraciones de la cultura pagana y al mismo tiempo adulteraciones del propio ciclo cristiano desde dichas raíces paganas. Entonces, igual que la noche de San Juan remite a lo que remite y la Navidad tiene el origen que tiene, en la noche de todos los santos y la noche de fieles difuntos, que aquí sí las conocemos bien, y tenemos la liturgia, y tenemos las oraciones, y tenemos las prácticas, lo que se está recuperando o reactivando, transformando, actualizando, es una cosa muy antigua, que efectivamente en los confines de la Europa céltica se mantuvo durante muchísimo tiempo. Irlanda como ejemplo palmario, pero no solo, ella dio, el propio noroeste español tiene ahí rasgos muy interesantes de esa noche o festividad de los difuntos. Entonces, en cualquier caso, recordar que en el ciclo cristiano, la noche del 31 al 1 es la de todos los santos, que son los difuntos que están en el cielo, los que están en la gloria, y desde lo alto acuden a nosotros. Estos santos son muchas veces desconocidos y anónimos para la institución eclesiástica. La Iglesia no sabe quiénes son todos los hombres y mujeres del mundo que están en la gloria de Dios. Pero nosotros podemos tener familiares, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en la gloria de Dios. Es el momento de acercarnos a ellos, pues los santos interceden por nosotros y nos ayudan y guían en el camino. Pero es que igual que rezas a los santos, la noche del 1 al 2 es la noche de fieles difuntos, que son las ánimas del purgatorio, que necesitan de nuestras oraciones para sobrellevar la pena del purgatorio y con las cuales conviene estar a buenas. No vaya a ser que las ánimas del purgatorio tengan que venir a verte para quejarse de lo poco que les rezas, de lo poco que les cuidas, de lo poco que estás atento con ellos. Y entonces en esas fiestas de santos y difuntos se reproducen escenas del banquete funerario del mundo celta, de las flores, los dulces, las bebidas espirituosas, en la tumba, en los cementerios o en torno a los muertos. Y aquí en el ciclo cristiano, de manera más clara, porque hemos mantenido la liturgia, la creencia y el folclore, en la fiesta de los muertos el recuerdo de la inevitabilidad de la muerte.
y el recuerdo de los antepasados. Es decir, a despecho de la modernidad, que no puedo hablar de los muertos, que no puedo hablar de los antepasados y que no quiere mirar de frente a cómo es la verdad de la vida, el mundo tradicional te recuerda que todo es impermanente, transitorio y efímero. Que te estás acordando y rezando y tratando de compartir con tus muertos esa bebida y esos dulces, y tú también algún día estarás muerto. Y alguien de tu linaje querrá compartir contigo desde el mundo de los vivos esos dulces, esa bebida, ese encuentro y ese calor. Entonces, en la fiesta de los muertos de la tradición cristiana de santos y difuntos, la idea de la trascendencia, la idea de la santidad, la idea de las ánimas del purgatorio que quedan cerca de nosotros y necesitan de nuestras oraciones, y al mismo tiempo la idea de la inevitabilidad de la muerte y la idea del linaje. Es que nadie estrena el mundo ni la vida. Descendes de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, tienes antepasado. Y hay una especie de sacralidad en torno a la propia idea de linaje. ¿Cuál es tu linaje? ¿Quiénes son tus muertos? ¿Qué relación tienes con ellos? Y entonces, a partir de aquí también una reflexión sobre el destino de ultratumba, la vida después de la muerte. Es que para los celtas hay una vida después de la muerte que se formula en unos determinados términos que se nos escapan porque nos falta la creencia completa en la religión celta, pero que algunas cosas podemos inferir, como que hay una parte de aquello que está vivo en este mundo que muere para renacer. Igual que posiblemente hay una parte de lo vivo que está en este mundo que no renace, pues se ha abierto a la inmortalidad, a la gloria trascendente, ¿no? Pensemos en las citas que hace Roma respecto de cómo los celtíberos que mueren espada en mano no se les entierra, porque su alma es elevada por los buitres a los cielos, junto a los dioses de lo alto, ¿no? Los muertos en combate trascienden. Los demás son los que a lo mejor están llamados a ese ciclo de muerte y resurrección. Bien, pues todas estas ideas del mundo tradicional, el mundo católico obviamente es que es tradición, no es una cosa moderna, joder. Y entonces el culto a los muertos, a la vida después de la muerte, la comunicación con los difuntos, no comunicación en el sentido de hacer la ouija, joder, de la parapsicología, sino en el sentido de la continuidad, de respeto, amor y devoción con tus antepasados, todo eso está presente. Igual que esa idea importante de la inevitabilidad de la muerte. Y aquí ocurre un fenómeno interesante y es que los huesos de santo, las flores en las tumbas, el beber licores en torno a la tumba, los festejos, disfraces, máscaras vinculadas a la noche de santos, las calaveras de ánimas que se llamaban en Galicia, ¿no? Que le colocas el candil dentro del tubérculo que has vaciado o de la especie de soporte de forma calaverizada o la propia calavera que vas a utilizar para esa noche estar a bien con los difuntos, con las ánimas del purgatorio que son las que fundamentan después a la Santa Compañía, a la hueste antigua, al cortejo de gente muerta, la creencia en las procesiones espectrales que tienes en Galicia, que tienes en Castilla, aparece en el poema de Fernán González, ¿verdad? En el poema de Fernán González no descansan, pelean sin cesar. Y entonces llegan a decir, parecemos la hueste antigua que no descansa, los muertos que no descansan como las ánimas del purgatorio. El cortejo de gente muerta, de las leyendas extremeñas. Entonces, con todos estos elementos, lo que vemos es un tema muy interesante y es que el cristianismo institucional, lo que sería la dimensión más puramente eclesiástica, a veces es como reticente a la fiesta popular. La fiesta popular de los muertos se desarrolla más desde el propio pueblo llano que de acuerdo a las indicaciones de las autoridades religiosas. Y son las autoridades religiosas las que tienen que hacer un ten con ten para asimilar lo que es una fiesta popular profundamente arraigada y que tiene que ver en realidad con un trasfondo, por un lado, del ciclo pagano, pero por otro lado con la verdad de la vida. Y la verdad de la vida es que todo lo que nos rodea, quien manda en este mundo, en última instancia es la muerte. Esto el mundo tradicional lo tiene claro, ¿verdad? Todo lo que nos rodea morirá. Las personas más jóvenes envejecerán y los viejos fallecerán. Entonces, esa idea de que la muerte manda es súper importante, está muy presente en cualquier religión. Es el mundo moderno el que parece que se cree que eso no funciona así. Bien, pues en la fiesta de santos y difuntos también está esa idea, ¿no? El recuerdo de la muerte como manera más razonable y coherente de afrontar la vida. Exacto, esa es la clave. Y ya que has hablado del mundo moderno, que la pregunta la tenía para más adelante, pero paradójicamente, fíjate, sí, el conocer estos ciclos de la vida, que la muerte es una fase de estos ciclos,
te ayuda precisamente a valorar más la vida y a vivir más en conexión con esos ciclos de la vida y de la naturaleza. En nuestro mundo moderno no hay nada de eso y todo el mundo vive como si fuera a ser eterno, en una eterna juventud, pero paradójicamente está hiper desconectado de absolutamente todo, de los ciclos de la naturaleza, de los otros seres humanos y de sus propios ciclos internos. Bueno, Y a la vez hay un desconocimiento y efectivamente no se habla nunca de la muerte desde la escuela hasta que te haces adulto, que ya empiezas a ver morir, ¿no?, a familiares o conocidos, pero aún así es como, o sea, no hay una profundidad. bueno, yo creo que es un rasgo característico del mundo moderno estar fuera de la realidad. Es decir, la vocación cientifista de la modernidad, de explicarlo todo en términos científicos, en términos materiales, al final nos ha salido rana. Y no hay nadie más lejos de la realidad de las cosas que un posmoderno, que vive en el mundo sin percatarse de las estaciones, apenas sabe qué es verano e invierno más que por la ropa que se pone y por el tiempo libre que dispone, sin ver todas las implicaciones, no ya digo simbólicas, poéticas o alegóricas, sino la propia atmósfera, cómo penetra en nosotros el calor, el frescor, la humedad, la sequedad, las plantas, los alimentos, los animales, el mundo entero, el cosmos entero alrededor nuestro y en la Tierra con las estaciones. Entonces, desconexión de la realidad. Pero es que esa desconexión de la realidad también se traslada a la vida cotidiana, donde parece que todas las etapas de la vida pudieran ser la misma y todas las etapas de la vida pudieran funcionar o discurrir sin mirar de frente a la verdad última. Y es que quien manda es la muerte. Y todo es impermanente, transitorio y efímero. Todo. De hecho, hasta la propia ciencia, te anuncia que el sol mismo se apagará, que ya tiene narices, ¿eh? Es decir, no, eso que ves ahí no va a durar siempre, tío. Pues hasta una evidencia tan contundente como esa, apenas pone los pies en la tierra al hombre moderno, que es en realidad quien vive más lejos de la realidad que ha habido nunca. Por eso yo, los que me conocen saben que soy reaccionario absoluto, ¿no? Mi tradicionalismo es integral. La modernidad es mentira. Funciona bien para el desarrollo de la ciencia y de la técnica y para tener un teléfono móvil y poder estar haciendo esto. Es decir, a nivel práctico, pues está muy bien. Pero la modernidad no es solo la ciencia y la técnica. La modernidad es ante todo una manera de estar en el mundo, un hábito, casi una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida es más falsa que un duro de madera. Por eso es bueno apelar a los textos tradicionales, a los ritos, prácticas y culturas ancestrales, al mundo celto-germánico, al mundo grecorromano, a Platón, a los estoicos, a lo que sabemos de los druidas y la ética heroica germánico y céltica, y por supuesto, bueno, a los grandes ciclos sapienciales de Oriente, ¿no? Yo siempre digo el Dharma hindú, y por supuesto al gran ciclo tradicional cristiano, ¿no? Yo siempre digo, acordémonos de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo puede, que no Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Entonces, hay mucha más conexión con la verdad de las cosas, el orden del ser, con la realidad con mayúsculas. Es mucho más fácil ser realista si vemos la vida a través de los ojos de la fiesta del Samhain que si vemos la vida a través de los ojos de la posmodernidad. Y en ese Samhain, que nos llega como un eco lejano del mundo celta, pues nos das pistas, nos das claves para decir, ostras, puedo reconectar incluso con lo que fue la fiesta de santos y difuntos, que está olvidada ya, ¿no? Ni siquiera el cristiano sabe practicarla. Y decir, ostras, el recuerdo de los muertos, la cercanía de los muertos a los vivos, a través de esa especie de símbolo del dulce, la bebida y la noche que llamamos de Halloween, la noche de santos, la familia o los amigos en torno al recuerdo de los muertos, joder, es que es súper valioso, ¿verdad? De ahí que sea lamentable que sea a día de hoy una mera mamarrachada. Incluso los juegos para los niños, ¿verdad? El niño disfrazado de esqueleto, el llamado truco trato, las golosinas. Simbólicamente no son sino las almas de los muertos que vienen a decir, me das los dulces, me das el alcohol, me das la bebida espirituosa, tenemos el banquete juntos. Y si no tenemos el banquete, los muertos te llevan, ¿verdad? Bien, pues ese es el origen del truco trato del Halloween anglosajón, básicamente en realidad irlandés, no anglosajón. Bien, pues a donde quiero llegar al final es que el hombre moderno es el que está más desanclado de la realidad. Y en torno a una celebración como esta, si fuéramos capaces de superar
la bufonada en que se ha convertido, que no sé si somos capaces de hacer algo así, y somos capaces de superar la bufonada en que se ha convertido, ostras, ahora lo veremos, yo tengo una propuesta al respecto, y superamos esa bufonada, tenemos un arraigo muy valioso que nos pone pies en la tierra y nos permite ser absolutamente realistas. La única manera de ser absolutamente realista es movernos en una cosmovisión espiritual. Fuera de ella, no te enteras de la misa a la media. Así es, ¿eh? Y ya yo creo que la propia deriva de nuestra civilización va a hacer que la gente sea consciente de eso. Porque ahora si la civilización desaparece, no, nadie es autosuficiente, nadie sabe ni cómo encender un fuego, ni cómo de repente volver a cultivar el campo, nadie, me refiero a la gente de ciudad, ¿no? A la gente del mundo moderno, por decirlo de Yo alguna no sé forma. si alguien sabe ya nada. Yo creo que hemos entrado en un estado de ignorancia profunda de casi todas las cosas. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, yo considero que no hay que ser ni optimista ni realista, simplemente hay que ser luchador y hacer lo que debe ser hecho sin esperar nada a cambio. Karma yoga, ¿verdad? La acción pura, la acción abnegada y lo demás no es asunto tuyo. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Y en el caso concreto de este día de Samhain o de recuperación del significado de la noche de santos, la noche de difuntos, pero qué bonito, ¿eh? Los muertos de mi familia que están en el cielo. Por eso se llama todos los santos. No los santos conocidos, San Ildefonso, San Isidoro, Santo Tomás, San Juan, San Mateo. No los santos conocidos de la institución eclesiástica, sino todos. Todos los hombres y mujeres que murieron en santidad y que están incluso en tu linaje. Y luego todos los muertos que están al otro lado, en el Side, lo llaman los celtas, en el Hades, lo llaman los griegos, en el purgatorio parece que están haciendo referencia al purgatorio cristiano, las ánimas, que necesitan de nuestro calor, de nuestro recuerdo, para que ellas a su vez estén de nuestro lado. Bien, pues todo esto, que son creencias propias del cristianismo popular, de la religiosidad cristiana más popular, y que la institución católica, cristiana y ortodoxa también ha hecho suya, ostras, pues es súper valioso. Entonces hay que encontrar la manera de volver a hacerlo nuestro. Y para eso yo tengo aquí anotado que hay que superar la subversión que a día de hoy hemos tenido con el Halloween. Es decir, son los emigrantes irlandeses en Estados Unidos los que allí relaboran y siguen sacando su fiesta de Halloween, que a su vez pasa a la industria del entretenimiento a través del cine, a través de la música, a través de las series. A partir de esa cultura del entretenimiento parece que vuelve a Europa, convertida ahora en un producto de consumo, y como producto de consumo se acaba convirtiendo en una bufonada, en una mamarrachada. Ese es el ciclo completo. La culpa no la tienen los irlandeses que celebraban el Halloween en New Jersey o en Alabama. No la tienen ellos. Ni siquiera en principio la industria del entretenimiento, del ocio, ¿no? Que hace parte de los tiempos que corren. Sino cómo evoluciona esa industria del ocio y del entretenimiento hasta el punto de que, bueno, pues se puede celebrar el Halloween en infinidad de comunidades de vecinos y de colegios como si fuera una auténtica gilipollez. Como si Sí, fuera al una final auténtica gilipollez. es una fiesta Entonces, de disfraces, ¿no? Y ya está, y luego la gente así más adulta sale a beber, se disfraza un poco más. O sea, el componente místico, sagrado, esotérico está totalmente aniquilado. desaparece, aniquilado. Y No ya el componente, ha dicho, místico, simbólico, esotérico, no, religioso sin más. La propia idea de la muerte no está presente. Te disfrazas de bichos para dar miedo, pero no va de eso. El miedo tiene que ver, en todo caso, con los muertos que pueden venir a verte, porque es la noche en la que en el crepúsculo del año vivos y muertos se encuentran. Se aparece así incluso en las leyendas ya de medievales, a pesar de las vestiduras cristianas, siguen participando de esa tradición celtopagana. Ostras, entonces, por supuesto que el Halloween se ha convertido en una gilipollez. ¿Y cuál crees que es el proceso? O sea, ¿qué pasa en Estados Unidos para que de repente esta festividad celta se desarrolle hasta convertirse en Halloween y que luego se degrade? Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué tiene tal asimilación en Europa? Paradójicamente en España, por ejemplo, ha tenido muchísimo arraigo en los últimos años, sobre todo, pero sin embargo festividades autóctonas de aquí, mucho más bonitas e interesantes, están desaparecidas completamente. O sea, ¿qué crees que pasa ahí? Vamos a ver, son varias cosas. Mira, por un lado es los emigrantes mayormente irlandeses en Estados Unidos, practicando sus fiestas, con ese doble nivel, el trasfondo y ecopagano del mundo celto-irlandés y las vestiduras católicas. El pueblo irlandés hasta hace nada era tan católico como el pueblo español o el pueblo polaco. Estaban totalmente imbuidos de la cristiandad, como hemos sido los españoles hasta hace no tanto. Bien, pues eso ocurre en Estados Unidos. Luego Estados Unidos desarrolla toda una industria del entretenimiento.
del ocio, de la cultura audiovisual, de la narrativa audiovisual, de la música rock y de la música pop, que además les permite desde ahí penetrar el alma, los corazones de todo Occidente. Quedamos impregnados de cultura estadounidense, en parte la hegemonía estadounidense se consigue a nivel cultural porque tiene una industria de la narrativa, del ocio, del entretenimiento potentísima. Y esa propia industria, por su propia manera de funcionar, termina por generar una especie de subversión, degradación del Halloween en producto de consumo, en cachivache festivo, no sé, en pedorreta festiva, en cohete festivo sin más. Y eso, como divertimiento vacío, es el que después va llegando e impregnando a unas sociedades, no ya en Estados Unidos, sino en toda Europa y en España, que están en un profundo proceso de aculturación posmoderna. El español medio ya está aculturizado. No sabe qué es eso de todos los santos, no sabe qué son los huesos de santos, o sea, no sabe ni por qué se va al cementerio, si es que va al cementerio la noche a mañana del día 1 de noviembre. Si es que, entonces, se producen procesos de aculturación posmoderna que permiten entrar cosas tan espurias como el Halloween mamarracho, la bufonada del Halloween contemporáneo. Claro, en todo este proceso, al final lo que se pierde es la conexión con la realidad. Y la realidad es el atardecer del año, a mediados de otoño rumbo al invierno, la oscuridad, las noches más largas, los días más fríos, en torno al simbolismo de la noche, el recuerdo de los muertos, del atardecer de la vida, de la oscuridad de la muerte, la continuidad entre la vida y la muerte, aunque solo sea por el calor, el recuerdo y el amor, porque tienes linaje, porque tienes antepasados, y aquí nadie estrena la vida y el mundo, y además te espera lo mismo que se encontraron los muertos, lo mismo. Pues todo esto, que es la puta realidad, y que además de manera mucho más espiritual, profunda y poética se recoge en la leyenda, en la tradición de ese mundo antiguo del ciclo cristiano, del ciclo pagano, ostras, a día de hoy, pues queda erradicado a través de esa manera puramente espuria, puramente festivo chabacana, que llega a generarse con el Halloween. Ahora, que en España también, pues este es un país muy especial. Vamos a ver. Es que nosotros llevamos ya 5 o 6 años celebrando el Halloween por encima de nuestras posibilidades. Es que yo no sé si en algún sitio ahora mismo de Europa el Halloween se ha vuelto tan loco. O sea, es que para todo vamos a tope. O sea, madre mía. Yo no sabría muy bien decir hacia dónde se van a encaminar las cosas, pero a corto plazo cada vez serán más ridículas, yo estoy seguro. A corto plazo cada vez veremos mayor mamarrechería y mayor bufonada. Ahora, igual que conforme más avance la bufonada, pues más habrá personas o que lo desprecien, que es un error, sacarlo de la ecuación, decir esto no existe, o que diga, bueno, esto existe, pero no es esto que estoy viendo. Es decir, lo realmente existente a nivel material y contingente es esta bufonada. Pero a nivel esencial, porque hay realidades que operan no solo en existencia, sino también en esencia esta era otra cosa. A lo mejor puedo enraizarme con esa otra cosa y que el atardecer del año, la hora del crepúsculo, sea algo realmente valioso y no esta gilipollez. Pues yendo un paso más allá, he leído ahí por internet que sobre todo en colectivos, en grupos cristianos, colectivos católicos, dicen que no solo es una fiesta frívola la de Halloween, sino que hay un componente más que no se ve, que es que se aprovecha esa noche, esa festividad, para hacer todo rituales satánicos, incluso impregnar de esa normalización del oscuro a los niños desde la infancia. ¿Tú qué opinas de todo eso? Que me parece interesante de tu punto de vista. No, yo no lo comparto eso. Yo digo es una bufonada. Olvídate, el demonio no actúa. El demonio no actúa como le gustaba a los románticos retratar al demonio. ¿Os acordáis del paraíso perdido de Milton, verdad? Lucifer en el paraíso perdido es el bello tenebroso. Drácula, en Bram Stoker, ¿verdad? Es el Don Juan tenebroso. Y entonces sí, hay todo un imaginario romántico que se prolonga en el siglo XX, que en el heavy metal ha tenido mucho predicamento, de lo diabólico como una especie de oscuridad ominosa, solemne, seductora, hipnótica. Olvídate. El demonio es la bufonada medieval. ¿Habéis visto cómo se representa lo demoníaco en el medievo, verdad? Es el mono de Dios, le llaman. Es la contraimagen bufonesca. Entonces, el Halloween, si es satánico, como diría
No, no, es que eso es una cosa satánica, dirían en algunas parroquias, ¿no? Que a lo mejor no han leído lo suficiente sobre estos temas. Bien, pues yo diría, mira, satánico es por bufonesco, porque no hay nada que haga más daño a una búsqueda espiritual que convertir los elementos y los pasos y las dimensiones de la búsqueda espiritual en una bufonada, en una mamarrachada. Entonces, yo no me preocuparía tanto de que estén aquí haciendo misas negras, ¿eh? Y estén leyendo a la cosa esa de la Biblia satánica de Anton LaVey, que es pura cultura pop negra de nuestro tiempo, no tiene más, es un refrito nietzschesiano, no da para mucho. A mí no me preocuparía eso. A mí me preocuparía más decir, chavales, lo que estáis viendo es otra vez la bufonada, otra vez el esperpento, otra vez la degradación de las cosas conforme a una especie de filtro distorsionador y esperpéntico que acaba haciendo de toda cosa, por poética o profunda que sea, una gilipollez. Y en eso estamos. La Navidad la han convertido en una gilipollez. La fiesta de todos los santos y de fieles difuntos, vía Halloween, pop, lo han convertido en una gilipollez. La noche de San Juan la han convertido en una fiesta de desmadre, en un aquelarre de drogas y alcohol, sin mayor significación, ¿verdad? Y así todo. Entonces, que se olviden, que esto no va de jóvenes que en el bosque organizan un aquelarre. Si todavía fuera eso, hasta tendría algo más de diversión. Es que en realidad es una cosa de mal gusto, es una puta bufonada. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasa como cabía esperar, ¿no? Creo que apelando, ¿no?, a la tradición española, el esperpento, ¿no? 1920, Valle Inclán, viene ya de antes, se puede ir rastreando de antes, pero el esperpento es a día de hoy universal. Vivimos en una sociedad esperpentizada en la que todo puede ser convertido en gilipollas. Y todo lo que tendría de digno y de profundo, pues parece que al final es cosa de borrachos que bailan en corro, disfrazados de una estupidez que ni ellos saben lo que es ni entienden. Entonces sí, hablar así resulta arrogante, hablar así parece soberbio y aristocrático, maldita sea, bueno, pues a lo mejor es verdad, me da igual. Pero es que yo considero que eso es lo que está pasando. Considero que es lo que está pasando. Respecto a este tema, las personas que nos veis, me encantaría vuestra opinión en los comentarios porque me parece algo interesante. Y fíjate, yo, Gonzalo, discrepo, te quiero mucho y te respeto, pero discrepo un poco contigo en este tema porque creo que el mundo este que estamos viviendo está completamente satanizado y, como dicen algunos exorcistas, el diablo lo que quiere es que pensemos que no existe y que todo parezca en apariencia divertido, frívolo, tal, pero detrás de eso hay una oscuridad, que es este periodo en el que estamos, Kali Yuga, en la que hay esa desconexión de uno mismo y esa pérdida de los valores humanos y humanistas, creo que nos lleva eso más allá que a la bufonada y al desmadre, a algo tremendamente oscuro, aunque esté disfrazado de caramelito de colores. Pero bueno, nuestros puntos de vista diferentes. No digo que no, a lo mejor, bueno, a lo mejor sí, yo tiendo a ver más al demonio, por decirlo así, tú dices lo satánico, a lo satánico, en esos términos más medievales. Porque si lo pensamos fríamente, con objetividad, dices, ¿cuál sería la mejor estrategia que podría diseñar un ser como el diablo para torcer y corromper las almas humanas? Bueno, pues una estrategia bastante eficiente sería que todo lo sagrado pudiera ser objeto de burla, de mofa y de bufonada. De tal modo que la seriedad como una manera de mirar la vida tal como es, quede erradicada. Y no es que perdamos el sentido del humor, es que somos incapaces de distinguir qué cosas son serias, cuáles no lo son, y qué es divertirse sin convertir las cosas en una gilipollez. Pero, dicho esto, no descarto que a lo mejor haya una parte de verdad, en eso que señales, sobre, bueno, pues esa idea de lo satánico en la fiesta moderna, en el arco iris moderno, está tapando la negrura. Bueno, pues no lo descarto. Podría ser, y con esto último que has dicho, yo creo que has dado en el clavo también mucho. Y bueno, yendo de, como has dicho, que vivíamos las festividades aquí a lo grande y por encima de nuestras posibilidades, voy a hilar eso que has dicho con
la celebración del culto a los muertos en otras culturas. Por ejemplo, se ha hecho muy famoso aquí también en España ese famoso Día de Muertos mexicano, y también se celebra, o sea, tenemos aquí un refrito actualmente tremendo. Entonces, ¿encuentras tú algún paralelismo entre la celebración del Día de los Muertos en México y este Halloween barra Samhain? Porque ya tenemos aquí, bueno, y todos los santos, Bueno, ya yo tenemos una invitaría a quien pueda que vaya a la Casa México en Madrid. Estuve el otro día, siempre la adornan para estas fechas. Y creo que en México lo mantienen un poco más sano. Yo no he estado en México, no he estado en esta celebración, pero llevo ya muchos años yendo siempre, por lo menos 5 años, yendo siempre en estas fechas a Casa México en Madrid para ver todos los elementos que se traen de México y cómo te escenifican el tipo de celebración que allí se hace, etcétera. Y a mí me parece muy interesante porque en México, por un lado, se mantiene constantemente y como elemento central la seriedad del muerto. El muerto es nuestros antepasados, son nuestros padres, son nuestros abuelos. Hay que beber con ellos, hay que comer con ellos, hay que acercarse a ellos. Al mismo tiempo, esta vivencia del recuerdo de la muerte y la continuidad entre vivos y muertos, el calor de los vivos a los muertos, son nuestro linaje, todo ello en un tono festivo que al mismo tiempo es respetuoso. No es bufonesco, es festivo y respetuoso. Con una especie de alegría en torno a la calavera, el disfraz de la calavera, como decir, muertos y vivos seremos hoy lo mismo. ¿Eh? Luego, a partir de aquí, también el simbolismo de las semillas, lo he mencionado antes, cómo llevan semillas a las tumbas, con una idea que en este caso ya no es tanto cristiana como pagana, de muerte y renacimiento, muerte y renacimiento. El ciclo de la vida y la muerte no se rompe, es infinito. Es una manera de hablar de esa infinitud, de las cosas que vienen y después se van, vienen y después se van, para mantener en realidad todo el movimiento armonioso en torno al centro, que sería Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa festividad de los muertos mexicana se ven más cosas que nos ayudan a entender esta fiesta de las que se ven a día de hoy en el Halloween español. De hecho, sigue funcionando en torno a la idea de santos y difuntos, es decir, de los que están en el cielo y de los que están en el purgatorio. Y además ahí se da lo que sería la superposición católica cristiana y las pervivencias de creencias paganas anteriores del mundo indígena, que además incorporan, fíjate, incorporan elementos que ya no son ni siquiera del paganismo indígena, sino elementos del paganismo precristiano que el catolicismo español pudo llevar allí. Entonces, el resultado es que desde el punto de vista antropológico es una fiesta bastante rica. A mi entender, hasta donde la he podido conocer desde fuera, que no he estado allí, mantiene vivos y pone en valor los símbolos, elementos y liturgias de la fiesta. Y me parecería más valiosa que el mero Halloween a día de hoy, que se hace mayormente, no siempre, pero casi siempre, en España. Entonces, que la fiesta de los muertos en México quizás puede servir como espejo en el que decir, ostras, igual tendríamos que corregirnos, ¿no? Igual allí todavía no están tan desordenados como estamos nosotros acá. A ver si hay gente que sigue este canal de México, así que si nos queréis contar en comentarios cómo celebráis vosotros esa fecha allí, así aprendemos todos. Y ya para ir terminando, Gonzalo, tenías una propuesta sobre cómo celebrar esta festividad, cómo Sí, conectar con las tradiciones ancestrales, así que cuéntanos y expláyate. claro, yo como he dicho antes, yo no quiero ser para nada un moderno, es decir, no quiero participar de las fiestas modernas, ¿verdad? La fiesta de la democracia, el día del feminismo, el mes del orgullo gay, ¿no? Ese es el nuevo ciclo religioso laico de la modernidad. Yo no estoy ahí. Yo sigo considerando que el mundo es sagrado. Sigo considerando que es manifestación del corazón mismo de Dios. Y por tanto hay que estar en armonía, hay que estar en estado de hierofanía. Lo sagrado en lo profano. Y eso además te llena de realidad, te pone los pies en la tierra y ves las cosas tal como son, tanto en su dimensión más externa e inmediata como en su dimensión más esencial y profunda. Entonces, a partir de aquí, la propuesta es que aquel que quiera, que aquel que le resuene, en primer lugar entienda que lo que estamos acercándonos es a la hora del crepúsculo, al atardecer del año. Las estaciones son numen, son dioses, dirían los griegos, ¿verdad? Las estaciones son dioses. El dios del otoño te anuncia el anochecer del año. Y el anochecer del año, como el anochecer del día, hay una belleza especial, la belleza crepúscula, que te recuerda lo contingente de las cosas, lo impermanente de las cosas. El simbolismo entonces de ese atardecer como recuerdo de lo transitorio.
de lo efímero, de lo samsárico. Y a su vez la presencia, como de manera intuitiva, de aquello que no es ni samsárico ni transitorio, de efímero, y que es el misterio. Y no el misterio en el sentido de lo tenebroso, sino de aquello que no va a ser cognoscible de manera inmediata por los sentidos. A partir de aquí también la idea de la oscuridad, de los muertos, de la muerte, de los antepasados. Y entonces sí, la fiesta, los dulces, las oraciones, la bebida, la familia en torno a la tumba del abuelo, del bisabuelo, del nieto que no conoció a su abuelo y nunca supo de su bisabuelo y que entonces puede recibir información sobre quiénes son sus muertos, quiénes son sus antepasados, de dónde viene su linaje. Y volver a tener en el crepúsculo del año y en el recuerdo de lo efímero de las cosas, recuerdo de su tradición y de su linaje. Para también, a través de los muertos, recibir la carta que llamo yo. Los muertos, con sus vidas, con sus historias, nos escriben una carta. Nos dicen, así fue nuestra vida, así aprendimos, esto conocimos, este legado te le damos a ti. No hay antepasado que no tenga algo que decirte de cómo deberías o no deberías a veces, según qué hacer qué cosas. Y a partir de aquí, reconectar también con el misterio de la vida, con el respeto al misterio de la vida. Entonces, en el crepúsculo del año, en el atardecer del año, en la hora liminal, el simbolismo de lo efímero y lo transitorio. En el simbolismo de lo efímero y lo transitorio, el recuerdo de la muerte, de tus muertos, de tu propia muerte, y ahí la festividad, la bebida, los dulces, la compañía, la familia y el respeto, la oración, el recogimiento y el recuerdo. E incluso, si me apuras, los jóvenes pintados de calaveras, los jóvenes jugando a los muertos y a los fantasmas, o incluso mejor que el juego, el recuerdo de la infinidad de leyendas, de romances, de historias populares, de los muertos que vienen, de las cuentas que hay que saldar, de los círculos de la vida que hay que cerrar y las cuentas que se saldan tienen que ver con este mundo y con el otro. Y entonces a lo mejor reencontrarnos con que en España, antes del Halloween, lo que se hacía era acordarnos del Tenorio, ¿eh? Lo sabéis, eso lo recordarás tú. Sí, sí. Siempre para la noche del 31 y del 1, ¿se me ve? Creo que se ha ido la conexión. No, se escucha bien, sí, sí, y se ve bien. Se ve bien, a mí se me ha bloqueado la imagen, ¿vale? Ah, vale, pues yo te veo perfecto. Vale, pues si tú lo estás grabando desde ahí lo ves perfecto, sigo. Decía el Tenorio, don Juan Tenorio, porque en el Tenorio vuelven los muertos a llevarse a don Juan, que los ha desafiado, ¿verdad? Y solo el amor puro de doña Inés le redime en el último momento de quedar condenado. Entonces, al final, todos estos elementos que estoy trayendo a colación es nuestra propuesta de volver a retradicionalizar el calendario y volver a retradicionalizar esa noche de santos y difuntos, esa noche del Samonios celtiurlandés, la noche de ánimas, la noche, como queramos llamarlo, de Halloween, donde incluso en última instancia yo incluiría el recuerdo de las raíces de Europa. Los que me conocen lo saben, yo digo Grecia, Roma, celtas y germanos. Grecia, Roma, celtas y germanos. Bien, pues en España la dimensión celta es fundamental, hay una Hispania céltica que además es ancestral y casi como de historia y de leyenda, ¿no? Numancia, Viriato, el Monte Medulio. Bien, pues también recordar las raíces celtas de España, que bueno, pues están en el romance del Conde Arnaldo, ¿no? Están en la tradición medieval cuando aparecen determinados cantares, en el cantar de las mocedades de Don Rodrigo, lo menciono en mi libro El poder del mito. Pues bueno, pues también ese ejercicio de reencontrarnos con esta tradición y sus fundamentos. Pero esta sería nuestra propuesta. La hora del crepúsculo, el recuerdo de los antepasados, el respeto a los antepasados, incluso la festividad, trayendo a colación, este es el momento de narrar según qué leyendas de fantasmas, de aparecidos o de muertos que regresan, ¿no? A saldar deudas, e incluso aquí nuestras raíces también, las raíces precristianas, griegas, romanas, celtas y germanas. Buah, pues me ha parecido un cierre magistral y con este cierre magistral de Gonzalo os animo a conectar con esas tradiciones, a honrar a vuestros antepasados, a los familiares que ya no estén aquí entre nosotros, a buscar, a darle esencia a este mundo de apariencia, en definitiva. Que os acompañe el fuego del conocimiento que hemos compartido hoy y con este programa especial que además se va a emitir el 31 de octubre, el mes más mágico del año.
esperamos que lo disfrutéis y que os llene de esta vibración de conexión con lo sagrado, con lo atávico, ahí, con esa sabiduría ancestral y de nuestros antepasados que está latente todavía y que tenemos que recuperar. ¿Quieres añadir algo más, Gonzalo? Nada, nada más. Encantado. Sabéis que yo siempre que me llames, pues estoy encantado de venir a tu canal. Y bueno, pues poco más. Un placer y feliz noche de todos los santos a quien vaya a escuchar o ver este programa. Pues nada, Gonzalo, cuento contigo, ya sabes, porque nos queda para cerrar la rueda del año el 1 de mayo, el programa sobre Beltane, y luego aparte te quiero entrevistar para hablar de toda sabiduría indoeuropea, que también sabes un montón, para dedicar otro programa a ello, así que te iré llamando. Perfecto, será un placer. Y aparte tenemos pendiente quedar para un café, porque eso ya, a ver si encontramos... Eso, madre mía, entre una cosa y otra hace que no nos vemos un montón. Bueno, a ver si sirve entonces esta grabación para poner una fecha en el calendario y quedar de una vez. Espero que sí. Y bueno, muchísimas gracias por todo, por compartir este rato con nosotros, que a todo el mundo que sigue estas tertulias le encanta tus participaciones. Y bueno, ya para cerrar, aprovecho a deciros, por si alguien nos ve por primera vez, que Gonzalo es guía de las rutas del Toledo Mágico y también hace rutas en Madrid y Alcalá de Henares. Entonces os dejaré los enlaces a todas las visitas guiadas a su página web, redes sociales, en la cajita de la descripción, por si os pica el gusanillo. Bueno, ya veis la intensidad con la que habla y que es magnético este hombre, escucharles es toda una maravilla, es verdad. Así que no os perdáis sus rutas, que os van a fascinar. Y de paso aprovecho también para decir que sobre todo es un canal dedicado a la música y que tengo 2 composiciones inspiradas en esta noche de difuntos. Por una parte, una que se llama Samhain, que está inspirada en esta noche celta con todo ese toquecillo celta con sus flautas, su instrumentación, que os va a gustar mucho, y otra inspirada en los difuntos, que es La voz de los ancestros, para conectar con todos esos familiares que ya no están aquí. Y os dejaré lo mismo también en la descripción, las composiciones, por si las queréis escuchar. Y ya está. Dicho esto, pues Gonzalo, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Jezabel. Un besazo muy fuerte y un abrazo. Un besazo, hasta la próxima. Adiós. Y nada, espero que os haya gustado. Ha habido mucho que hemos hablado que da para debate, así que será un placer leeros en comentarios todo lo que opináis, cómo celebráis vosotros esta noche de difuntos, contadnos si nos escribís de distintos países, eso, cómo lo vivís en vuestra tierra, en vuestras tradiciones. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, gracias por estar aquí. Para mí es un gustazo compartir y que sigamos aprendiendo juntos, recuperando tradiciones antiguas, recuperando toda esa sabiduría que está latente y que tenemos que volver a despertar en nosotros. Gracias una vez más y hasta la próxima.